Su visión del evangelio y su amor por los hermanos los llevó a dar, no con presión ni con tristeza, no por obligación, sino que dieron con libertad y generosidad. Pablo mismo quedó conmovido porque antes de que se les pidiera algo, ellos rogaron por el privilegio de participar en el sostenimiento de los creyentes pobres de la iglesia de Jerusalén. Este testimonio de las iglesias en Macedonia nos recuerda que la generosidad cristiana no nace de la abundancia externa, no nace de que cuando yo sea rico, que cuando Dios me bendiga, entonces yo daré. No. Este testimonio de libertad y generosidad de las iglesias en Macedonia nace de la abundancia interna, es decir, de la gracia de Dios que transforma corazones. Se sentían deudores del legado espiritual de la iglesia judía. Se sentían deudores de la gracia del Señor, como aquellas mujeres que nos cuenta Lucas en el capítulo 8 de su evangelio, versículos 1, 2 y 3, que nos dice que esas mujeres participaban del ministerio del Señor y de los apóstoles. Ellas estaban agradecidas porque fueron salvas, fueron sanadas y fueron libres de espíritus malignos, y entonces de sus propios recursos contribuían para el Señor por gratitud. Entonces, la generosidad cristiana no depende de que soy rico o soy muy próspero o tengo mucho dinero. No. La generosidad cristiana depende de que somos receptores de la gracia de Dios, de la salvación. Somos receptores de los beneficios del Calvario. Estamos llamados a dar con libertad y generosidad como una expresión constante de nuestra confianza en la gracia de Dios, como una expresión constante de nuestra gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En el versículo 15 de 2 Corintios 9 dice el apóstol Pablo: gracias a Dios por su don indescriptible, su don exuberante, su don insuperable. Se refiere a Cristo Jesús el Señor. 2 Corintios, por favor, mírenlo. Capítulo 9, versículos 6 al 15, es el corazón de la enseñanza paulina sobre el dar cristiano. Es una teología de la generosidad. No es una teología mal llamada de la prosperidad. No es una transacción de que si yo aporto para la iglesia, si yo doy para tal ministerio, entonces Dios me va a hacer rico. De ninguna manera. Lo que encontramos en este trozo de la carta segunda a los Corintios, del capítulo 9, específicamente estos versículos 6 al 15, es una reflexión profunda de la generosidad y específicamente de la libertad y la generosidad. No se trata entonces de técnicas de recaudación ni de fórmulas de prosperidad, como dije, sino de una teología de la generosidad que fluye de la gracia de Dios, fluye de lo que hemos recibido en Cristo Jesús nuestro Señor. A través de la exposición sintética del significado profundo de cada versículo, les propongo aplicaciones pastorales concretas para que ustedes tengan una vida de ofrenda libre, alegre y generosa, para que la generosidad hoy se reafirme en ustedes como su estilo de vida, para que la generosidad sea algo que fluye libremente en sus corazones, para que aquellos que tienen temor a ser generosos porque piensan que se quedarán sin recibir, hoy sean libres de ese temor, para que aquellos que han sido enseñados y les han dicho que si es generoso Dios lo va a enriquecer, hoy sean libres de esa mentira y sepa
que son generosos porque ya el Señor les bendijo. Y que si quieren ser ricos, entonces tienen que tener un plan y un proyecto para ser ricos. Es decir, tienen que tener una visión de empresa, tienen que trabajar duro, tienen que ahorrar, tienen que innovar, tienen que reinventarse, tienen que entender que más que trabajar duro, tienen que trabajar duro de manera inteligente, pero ser altamente productivo. Y la Biblia habla de las verdades de Dios para ser próspero. Es decir, la Biblia no desconoce que la prosperidad es algo que trae bendición a tu familia, a la sociedad e inclusive al avance del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, si queremos hablar de riquezas, de prosperidad, en ese sentido tenemos que hablar entonces de trabajo y de empresa. Pero cuando hablamos de la generosidad cristiana, no estamos hablando de una transacción con Dios. Es decir, Dios, yo te doy esto, entonces tú me das una casa. Dios, yo te doy esto, entonces tú me das un carro. Dios, yo te doy esto, entonces me aumenta los dineros. No puedes confundir la ley de siembra y cosecha como si yo doy esto a Dios, entonces Dios está obligado a darme para que yo sea rico o para que yo satisfaga todas mis necesidades. No, la generosidad cristiana es desprovista de todo deseo egoísta. La generosidad cristiana es una libertad que procede del desprendimiento, del desinterés, porque la generosidad cristiana es una expresión de que no importa si me puedes devolver o no el favor, yo quiero bendecirte, porque yo he sido objeto de la bendición de Dios, yo he sido receptor de la bendición del Señor. Claro, como lo voy a explicar en alguno de estos versículos, Dios le sigue proveyendo al que es generoso, pero no para que sea rico, aunque lo pudiera ser rico, le seguirá proveyendo es para que siga siendo generoso. Entonces, en materia de generosidad, Dios sigue dando es para que siga siendo generoso, no para que acumules riquezas. Si quieres ser rico, entonces tienes que tener un plan para ser rico. Y si eres honesto, Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar. Pero no hablemos de que si soy generoso soy rico, no, hablemos de que si tengo un plan, trabajo duro, soy diligente y eso es lo que quiero, muy probablemente Dios me va a ayudar a crecer en esas riquezas. Espero que el Señor esté concediéndoles entendimiento y que hoy ustedes se conviertan todos en personas libres y generosas, libres para bendecir, libres del orgullo, libres del engreimiento, libres del egoísmo, libres de la codicia, libres de la tristeza, libres de la obligación, libres de la presión religiosa, para ser generosos con la obra de Dios y con los más pobres. Entonces, observen el versículo 6. El que siembra escasamente. Subrayemos esa frase del versículo, el que siembra escasamente, y leámoslo todo. Escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Este texto sigue la tradición judía de compartir con los necesitados. Tiene un origen en Deuteronomio 15, versículos 10 y 11. Leámoslo. Deuteronomio 15, versículos 10 y 11. Den con generosidad y háganlo de buena gana. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres necesitados de tu tierra. Y también sigue la tradición de Proverbios 22:9. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Y Pablo sigue esta tradición en Gálatas 6, versículos 6 al 9, pero también Lucas en el capítulo 6,
de su evangelio, versículo 38 dice: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Hay toda una tradición de generosidad. Y ahora leamos entonces a Pablo en Gálatas 6, versículos 6 al 9. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hago un comentario de Gálatas 6, versículos 6 al 9. Normalmente la gente aplica este texto a vivir en el espíritu o a vivir en la carne. Y yo creo que tiene una correcta aplicación. Pero este vivir en la carne y este vivir en el espíritu está relacionado con aportar al ministerio de quien te enseñen la palabra. Ese es el hilo conductor que tiene el pasaje. O sea que está hablando de generosidad. Muy bien. Yo quiero entonces comentarles y decirle que Pablo aquí en 2 Corintios 9:6, que viene de toda una tradición judía de la generosidad, que acabamos de leer algunos de esos pasajes, lo que Pablo está haciendo aquí es hacer uso de la ley de la creación, de la siembra y la cosecha, como una analogía espiritual, no como una fórmula de prosperidad, como dije en la introducción de mi sermón. No se trata de dar para recibir, sino de vivir en el espíritu de siembra confiada. Es decir, yo puedo dar porque sé que el Señor me seguirá dando para dar. Y en un contexto agrícola, los receptores primarios de Pablo entendían que sembrar más requería fe en la provisión de Dios. Este es el asunto. Si usted siembra 2 hectáreas de maíz, usted tiene el fruto de 2 hectáreas de maíz. Pero si usted siembra 10 hectáreas de maíz, usted tiene el fruto de 10 hectáreas de maíz. Así que la idea de Pablo aquí es que entre más generoso yo soy, Dios más me da para que siga siendo generoso. Repito, Dios no me va a dar más para que yo sea rico. No, Dios me va a seguir dando para que yo siga en la dinámica de dar con libertad. Es decir, de ser generoso. Quiero llamar la atención de ustedes en este versículo 6, en la parte B, que dice: el que siembra en abundancia cosechará. La Reina Valera del 60 dice: el que siembra generosamente, generosamente cosechará. La palabra griega que se utiliza en el original es la palabra eulogia, o algunos pronuncian eulogía, no importa. Esa es una lengua muerta porque no se habla ya, pero es una lengua viva porque necesitamos conocer su estructura gramatical para entender el texto. Esa es la utilidad del griego del Nuevo Testamento. Entonces, sea que usted diga eulogía o diga eulogia, está bien. Literalmente significa bendición. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Pablo? Que en esto de la generosidad, el que siembra bendición, recoge bendición. Entonces, ¿cuál es la bendición que yo siembro? Si le doy a los pobres, yo quiero que los pobres salgan de la pobreza. Es decir, como se dice hoy en las reflexiones seculares, cuando yo le agrego valor a la vida de las personas, yo recojo más. Por ejemplo, tú decides ayudar a que un muchacho termine la universidad, tú estás sembrando bendición, tú lo estás bendiciendo. Tú le das la casa a alguien, tú estás sembrando bendición.
Tú das para adecuar la casa de Dios. Tú estás sembrando bendición. Entonces tú vas a recoger bendición. Esa es la idea. Entonces cuando yo doy, yo no estoy pensando en mí. Yo estoy pensando en quien le doy. Es decir, la generosidad hace que yo no piense que voy a dar para recibir, aunque ya yo sé que Dios me va a dar para seguir dando. El objetivo no está en mí. No hay un interés comercial, no hay un ánimo de lucro. En la generosidad no existe el ánimo de lucro. El ánimo de lucro es moral cuando yo trabajo. Yo hago empresa no para que me vean la cara ni para sudar todos los días. Cuando yo hago empresa porque quiero enriquecerme. Y eso es correcto. Cuando yo trabajo duro en algo, yo lo estoy haciendo porque quiero prosperar y tengo mis objetivos claros de esa prosperidad. Ese no es el asunto aquí ahora. El asunto es que cuando yo ofrendo, yo no estoy pensando en mí. Yo estoy ya feliz porque tengo el privilegio de poder dar. ¿O no dice el Señor, es mejor dar que recibir? Hay más dicha en dar que recibir. Si tú das es porque Dios te dio. Pero con este ejemplo que di de las iglesias en Macedonia, hay que partir de que yo no tengo que esperar ganarme tal salario, yo no tengo que esperar tener esta empresa, estos ingresos, ganarme estos millones de dólares para entonces sí ser generoso. De ninguna manera. El ejemplo que Pablo le está dando a la iglesia de Corinto, que son las iglesias de Macedonia, se los está dando porque esta gente prometió aportar para la iglesia de Jerusalén, que estaban en el año 40 muriendo de hambre, siendo perseguido. Entonces el apóstol Pablo en su ejercicio misionero está ganando a los gentiles, está plantando iglesia, pero el apóstol también está diciéndole a esos gentiles que son deudores espirituales de Israel, que tenemos una herencia espiritual en Israel. Y entonces el apóstol Pablo promueve entre sus iglesias gentiles la generosidad para con Israel. Eso sucedió en la iglesia de Antioquía, eso sucedió con esta iglesia de Macedonia y con otras iglesias. Y la iglesia de Corinto era una iglesia muy rica, muy poderosa. Pero como el apóstol Pablo los confrontó fuertemente porque estaban usando mal el don de lengua, porque algunos después de la Santa Cena se iban a fornicar en un templo pagano, porque había otros que se la daban de tan santo que no querían acostarse con sus esposas, porque habían otros que tenían dividida la iglesia. Es una iglesia complicadísima. Pobre pastor, el pastor de la iglesia de Corinto. Una iglesia soberbia, engreída. Entonces cuando el apóstol Pablo les habló fuerte y les dijo, a usted no le recibo un peso. Y habla de eso en 1 Corintios 9. Dice, no les voy a recibir nada a ustedes. En cambio con esa iglesia de los filipenses, Pablo era un amor. Una y otra vez suplieron para mis necesidades. Para los corintios no recibo nada. Sabía que eran habladores. Sabía que eran soberbios y lo querían controlar. Ellos pensaban que si le daban al ministerio del apóstol, Pablo, tú vas a decir lo que nosotros queremos. No, señor. A mí no, quédense con su plata, a mí no. Aunque tengo el derecho de que a mí no. Bueno, así que se puso la cosa compleja. Estos habían prometido dar, según podemos ver en 1 Corintios capítulo 16. Y como Pablo los atesó, se puso el punto complejo y ellos no querían dar. Entonces el apóstol entra en el capítulo 8 de 2 Corintios y habla de cómo se debe dar. Y les pone como ejemplo a una iglesia pobre que es la iglesia de Macedonia. Y dice, miren, entonces es cuando dice, ahora les voy a enseñar que ustedes tienen que dar es con libertad y generosidad. Amén. Qué cosa tan bella, ¿eh? Espectacular. Espíritu Santo te dé luz, Espíritu Santo te enseñe. Porque hoy tu vida va a crecer más. Hoy vas a experimentar más generosidad. Esta es una iglesia generosa. Pero nunca es suficiente lo que aprendemos de la palabra. Siempre hay que aprender más, porque es infinita la palabra del Señor. Bueno, así que por eso Pablo está hablando de este asunto. Y entonces los motiva. Y les dice, vamos a sembrar bendición a la iglesia de Jerusalén. Y los anima. Bueno, debemos examinar nuestra actitud al sembrar, es decir, al dar. ¿Damos con temor a perder o con fe en que Dios prosperará? Cuando tú ofrendas,
tú tienes miedo y dices, ay, yo voy a dar este dinero, me va a faltar. O tú crees que Dios va a darte cosecha para que sigas siendo generoso. Comienza a sembrar en cosas pequeñas. Comparte tu tiempo en la iglesia con una persona necesitada. Comparte tus recursos. Comparte tu espacio. Cuando a mí me preguntan, pastor, ¿cuánto yo debo dar en la obra de Dios? Yo digo, tú debes dar según propongas en tu corazón desde la generosidad, no desde la mezquindad. Yo le sugiero a la gente que comience por el diezmo, pero hay personas que están viviendo complejo y no alcanzarían a dar un 10% de sus ganancias. Entonces dan el 1, el 2, el 3. Pero no le des a Dios sobras, dale a Dios lo primero y lo mejor. Hay gente que Dios la ha bendecido mucho y dar el diezmo sería dar una sobra. Entonces yo le digo, de forma libre, de manera voluntaria y con alegría, comienza por el diezmo. El que siembra generosamente está confiado más en el carácter de Dios que en sus propios cálculos. Yo confío en la fidelidad del Señor, en el amor del Señor. Miremos el versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Subraye la frase, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿De qué estoy hablando hoy? Libertad y generosidad. Entonces, el énfasis está en la libertad interior del dador. El énfasis no está en un porcentaje. Me gusta decirlo, Dios no bendice porcentajes. Dios bendice corazones que dan con alegría. Dios bendice al que decide dar de forma libre y de forma alegre, con el objetivo de bendecir. Eso es lo que Dios bendice. Ustedes se acuerdan que Jesús está en el momento en el templo y ve que los ricos echan grandes cantidades de dinero y una viuda pobre echó una monedita allí. Entonces el Señor hace la reflexión y nos queda a nosotros y dice, ¿quién dio más? Y entonces, no los ricos, grandes cantidades. Dice, no, Señor, porque ellos dieron de lo que les sobraba. Ella dio más porque dio lo que tenía ese día para comer. O sea que Dios no bendice cantidades. Dios bendice el corazón que siembra bendición. El corazón que es libre para dar. Y entonces esa decisión de dar no es desde la mezquindad, sino desde la gratitud y desde la generosidad. ¿Qué es generosidad? Sembrar bendición. Algunas personas no pueden tomar este texto y decir, bueno, como yo decido dar de corazón, entonces yo voy a dar lo que me sobra. Entonces no está sembrando con generosidad. Tú tienes que saber que lo que se da no se pierde, se siembra. Lo que das no se pierde, se siembra. El dar alegremente refleja una vida transformada por el Evangelio. Si no puedes dar alegremente, hay dos opciones por pensar sobre ti. Una, o no eres salvo realmente, o no eres un cristiano verdadero, porque es que si la gracia te ha salvado de nuestro Señor Jesucristo, es que si tú eres consciente de lo que Dios ha hecho por ti, no debes tener ningún problema en ser generoso. O lo que ha pasado es que quizás eres un salvado, pero vives en la carne. Vives en tus deseos. Vives para la codicia. Vives para la gente. Vives por el miedo. O lo que ha pasado contigo es que realmente amas el dinero. Eres un salvado, Dios te ha perdonado, pero estás pasando por un tema, por un tiempo de estancamiento espiritual. Entonces hoy piensa, si te cuesta dar a la obra de Dios y a los pobres,
¿Yo estoy dando lo que sobra o yo estoy dando realmente como Dios me ha bendecido? ¿Yo estoy dando con alegría o no estoy dando con alegría? Soy salvo, sé lo que Dios ha hecho, sé el valor de la obra de Dios. Entonces, ¿por qué no doy? Porque probablemente tienes ideas erradas en tu cabeza. Hoy es un día para meditar en eso, para estar frente a la palabra del Señor. Anota esto donde puedas. Dios no necesita tu dinero, pero desea tu gozo al dar. Dios no necesita tu dinero, pero Dios quiere verte alegre al dar. Dios ama al que da con alegría, significa Dios da su aprobación al que da así. No significa que Dios no ama al mezquino. Sí, Dios ama al mezquino. No significa que Dios no ama al que murmura cuando se da. No, Dios lo ama. Lo que aquí significa es que Dios aprueba solo al que da con alegría. ¿Tú te acuerdas de ese asunto de Caín y Abel? Y dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que Dios está interesado mucho en tu corazón. ¿Das por costumbre, por presión o por gratitud? Fíjate que lo que Pablo dice ahí, que no debemos dar de mala gana ni por obligación. O sea, si usted no se goza al dar, deje ese dinero ahí. Tómese eso en una sopita al final del culto. Gásteselo en zapatos, gásteselo en usted. Es que Dios no necesita tu dinero. Una cosa que yo aprendí en 25 años de ejercicio ministerial es que quien sustenta a la iglesia es Dios. ¿Quién se pierde el privilegio? Usted. Piense usted cuánto dinero ha dejado dar en la obra de Dios y que porque supuestamente ha prosperado. Y dése cuenta, endeudado, trabaja y no prospera. O sea, ¿de qué ha servido retener un dinero que puedes dar para que otros escuchen el evangelio? Entonces hoy oro que el Espíritu Santo te enseñe. Entonces, ¿das por costumbre, por presión o por gratitud? Ya hay gente que da de forma automática, echa cualquier dinero, no, que tengo que echar algo ahí. Así no dé. Usted tiene que sentir una pasión, un gozo, una alegría al dar. Mire, usted debe orar antes de dar. Debe presentar el dinero antes de venir aquí. Usted ya debe saber, antes de venir aquí, lo que reservó para el Señor. Debió orar, agradecerle al Señor, dedicar. Si usted decidió dar el diezmo, la ofrenda más o menos que el diezmo, lo que usted haya decidido, desde la generosidad, desde la gratitud, desde el objetivo de sembrar bendición, así, usted debe orar eso. ¿Por qué? Porque ofrendar hace parte de la adoración, y lo vas a ver en los versículos que te voy a seguir explicando. No solo ofrendar hace parte de tu presupuesto, te lo repito, ofrendar hace parte de tu adoración. Es más, cuando tú ofrendas, provocas que adoren a Dios. No solo hace parte de tu presupuesto, no es solo es que me toca, es que es obligación cristiana, aunque lo es. La alegría al dar es el mejor termómetro de una espiritualidad vibrante. Si tú no sientes alegría al dar, sino pesar, tristeza y obligación, tu espiritualidad es decadente. Pero si a ti te emocionan los proyectos de la iglesia, si a ti te apasiona dar al pobre, si a ti te apasiona sembrar bendición, si tu corazón se emociona, estamos hablando de una espiritualidad vibrante. En tercer lugar, mira el versículo 8. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Mira ese versículo 8. Y lo primero que quiero es que subrayes la frase: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. El contexto aquí de gracia no es gracia salvífica. El contexto aquí de gracia es el favor y el poder de Dios
para que tú siempre tengas, para que tú experimentes algo que se llama autosuficiencia, no riqueza. ¿Qué es una persona autosuficiente en términos financieros? Es alguien que Dios ha bendecido porque lo que tiene se lo da Dios y por eso puede dar, y no tiene si Dios no se lo da. Y es Dios que le ha dado a esa persona de tal manera que no necesita recibir de otros. Esto es una cosa muy interesante. Entonces subraye eso. Dios puede hacer que toda gracia abunde para usted. Es decir, solo Dios tiene el poder de sostenerte en cualquier circunstancia. Ahora quiero que, si puedes, tienes una Biblia física, le hagas circulito a las siguientes palabras. Ve ahí mismo, donde dice, y Dios puede hacer que toda, hazle un circulito a toda gracia abunde para usted, de manera que siempre, hazle circulito a siempre, en toda circunstancia, a ese toda, tengan todo lo necesario, a ese necesario, y toda buena obra, hazle circulito, y toda buena obra abunde para ustedes. Eso lo que significa es que en cualquier situación o circunstancia, pase lo que pase, no importa quién sea el presidente, no importa la economía del país, no importa lo que estemos viviendo, Dios es suficientemente poderoso y generoso para llevarte a ti a un nivel de autosuficiencia de tal manera que sea generoso. Amén. Qué versículo tan sabroso. Tengo la impresión de que todos están entendiendo el texto. Entonces Pablo enseña una economía o finanzas del reino basada en la suficiencia, no en la acumulación. La acumulación de riquezas es una cosa distinta. Plan para eso, trabajo para eso, ahorro para eso, invierto para eso. En generosidad, lo que se está hablando es de una suficiencia, no de una acumulación. Es decir, tendrás lo suficiente siempre para que sigas siendo generoso. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué tal que ese fuera el nivel de todos los colombianos? Que todos tuvieran suficiente. Fantástico. Tengo la sospecha que ese es el nivel de Noruega, de Finlandia, de Islandia, de Suiza, de Suecia. Creo que ese es el nivel de los británicos, escoceses e irlandeses. Tengo la sospecha que más que nunca ese es el nivel de la gran mayoría de los norteamericanos anglo y de los canadienses. No podemos negar que esta gente tiene siglos practicando esto. Los últimos estudios indican que los estadounidenses son generosos, pero solamente un 30 y algo por ciento son generosos. ¿Y sabe qué es lo que han descubierto ese 30 y algo por ciento? Que la mayoría son evangélicos conservadores. ¡Wow! Fantástico. Pero la mala noticia que le tengo es que aunque se da esa generosidad, lo que se ha descubierto es que solo esos generosos evangélicos, protestantes, norteamericanos, lo que dan es entre un 1.5% y un 3% de los ingresos. Es decir, que realmente han perdido la generosidad. Me gustaría ver ese estudio aquí en Colombia. Dios santo. Voy a decirte un dato, la mayoría de las iglesias protestantes, solo un 25% de los hermanos ofrendan regularmente. Y la mayoría lo que ofrenda es menos de su 10%. Es decir, hay un 75% que es indolente o indiferente o no le interesa o tiene prejuicios y no lo hace. Pensemos si eso es justo y agradable delante de Dios. Entonces esta promesa que tenemos en este versículo 8 no es enriquecimiento personal, es equipamiento para buenas obras. Hágale una flechita a ese versículo 8, escríbalo y dígale, esto es equipamiento para buenas obras, para hacer misiones, para ayudar a los pobres, plantar iglesia, ayudar a los más necesitados en una y otra cosa. ¿Y cuál es el resultado de dar generoso? Más capacidad para seguir bendiciendo. ¿Cuál es el resultado de ser generoso? Más capacidad para seguir bendiciendo. No es rico,
es más capacidad para seguir bendiciendo. Mira al de al lado y diga, si quieres ser rico, tienes que proponértelo, tener un plan, tener un proyecto, trabajar duro, conectarte políticamente y cuidado que caes en la trampa y comienzas a robar. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo del diablo, dice Pablo. No es que es malo enriquecerse, es que en ese afán de riqueza te puedes complicar. Confía en que Dios no te dejará sin lo necesario. Vive contento pero expectante. Cuando tú eres generoso, Dios no te va a dejar sin lo necesario. Vive expectante. Hoy tienes que tomar una decisión práctica en cuanto a eso. Establece un fondo de generosidad familiar, es decir, involucra a la esposa, al esposo, involucra a los hijos, que toda la familia sepa lo que se da. Separa algo cada mes para ayudar a otros, para impulsar la obra de Dios. En los que reciben mensuales, los que reciben semanal, los que reciben quincenal, o los que reciben grandes contratos al año. Tienen que buscar una forma de establecerlo. Mi consejo a los que ganan mucho dinero en contratos es que usted, aparte lo del Señor, no lo dé de una vez todo, aunque si quiere puede hacerlo, pero yo diría que divida eso en 12. Y entonces, Dios lo bendijo, usted decidió dar 1,000 millones para la obra de Dios, divida 1,000 millones entre 12 y aporte eso mensual. Pero que su familia lo sepa. Yo no concibo que una esposa tenga miedo al marido de dar a la obra de Dios porque al Señor no le gusta. Ni tampoco concibo que una mujer tenga intimidado al marido porque da la obra de Dios. Y no voy a hablar de eso de darle al papá y a la mamá cuando algunos se molestan, no voy a meterme en ese tema hoy. Pero si es para Dios, ¿a quién hay que esconderle eso, hombre? Mira, esto es tan tremendo que hasta la DIAN tiene que saber que tú le das a Dios. Por eso cuando vas aquí en la iglesia, escribe tus datos para eso, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que cuando le das a la iglesia, la contadora te certifica, pero nosotros no podemos certificar lo que tú no has dado. Ni puedes invitarnos a hacer tramoya, a decir, pastor, ¿será que me puedan ayudar con esto? Porque con la DIAN, no, si usted no dio, ¿cómo vamos a decir que usted dio lo que no dio? Pero si usted dio acá, aparece el día, el culto y la cantidad que usted aportó. Entonces eso es algo que usted lo suma con su contador y lo trabaja con nuestra contadora. Y de esos impuestos a usted ¿cómo se llama eso, Oni? Le hacen un descuento tributario. Muy bien. A mí me parece que es mejor darle a Dios que al Estado. Y esto está serio, porque si no das lo que tienes que dar, te persigue la agencia esa. Cuando no pagas la pensión que tienes que pagar, ya ellos saben. Entonces después le vienen sanciones. Entonces Dios, no evada, pague eso, no sea duro, no se aferre al billetico. Es que a mí no me gusta el presidente. De eso, hombre, de eso. Somos demócratas. Somos bíblicos, somos constitucionalistas, somos republicanos. No importa quién es el rey del momento. Bendígalo en oración. Lo que quiero decir, no se invente excusa para evadir. Dele a Dios. ¿Y qué vas a decir con Dios? No me gusta el pastor Marvin. Cámbiese de iglesia. Pero usted tiene que dar. Que aquí a usted no le parece, no le suena. Debe ir a una iglesia donde usted confíe en el pastor. Si usted no confía en mí, no dé. Debe irse a otro lugar donde usted se acomode, pero usted debe dar. Vea lo que le quiero decir. Si a mí me interesara su billete, yo torciera la Biblia, me pusiera un puntico aquí, un turbante, inventara, temblara, hiciera de todo, le hiciera show aquí. A mí no me interesa su billete. Yo puedo ganarme la vida como abogado, como ganadero. Puedo manejar un InDrive. O puedo pastorear otra iglesia. Estoy diciendo esto con respeto. Pero estoy diciendo la verdad. Entonces no busque excusa.
fluye en generosidad. Mándenme un abrazo ahí. Sí, así todo. En serio, mándenme un abrazo así para yo saber que no se va ninguno. Les amamos, hermano. Esta es una iglesia que está caminando en la madurez y que se le puede hablar de forma honesta. ¿Es o no es? Bueno, ya se fue el tiempo. ¿Será que termino de hablar esto el domingo que viene? Y tenemos la Santa Cena. Uno más. Mira, Dios multiplica a los que dan para que den más. Te lo he dicho varias veces y de varias maneras. En cuarto lugar, dice el versículo 9, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta es una cita que hace el apóstol del Salmo 112, versículo 9. Uno de mis salmos preferidos, favoritos. El Salmo 111 viene hablando del carácter de Dios y el 112 habla de ese carácter de Dios que ahora está en el hombre que le teme y le obedece. Dios es generoso y da a todos y espera que quienes reflejan su carácter sean generosos también. Entonces, lo repito, este versículo 9 de 2 Corintios 6 es una cita textual del Salmo 112, versículo 9. Qué interesante, Orla, 9 con 9. Cuidado, van a ese baloto. No haga juegos de azar, no haga bolitas, no haga nada de eso. Dios no lo quiere en eso. Confíe en el Señor, trabaje. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Pablo cuando nosotros ofrendamos? Vamos a leer otra vez con atención el versículo 9. Como está escrito, hablando del que es generoso, como está escrito acerca del generoso, pastora Noemí, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Fíjese que no es expropiación constitucional, ni algo raro por ahí. ¿Quién es el que está repartiendo? El dador, de forma libre, de forma alegre. ¿Está repartiendo todo? No, está repartiendo según ha decidido en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? En primer lugar, significa que quien da así se parece a Dios, porque como dije, el Salmo 111 y el Salmo 112 son dos salmos que están unidos. El 111 habla de Dios y el 112 habla del que teme a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que dar es un acto de justicia, no solo de caridad. Cuando tú ofrendas, tú estás haciendo justicia. No ese concepto de justicia social de que quiten al que tiene y déle al que no tiene, así sea flojo y sea un vago. No, ese es un concepto errado de justicia social. El concepto de justicia social es que tiene que haber oportunidad para todos y todos tienen que ser diligentes y trabajar y no pueden tener parásitos mentales. La justicia está en que si hay gente que no tiene por una circunstancia, yo le doy no porque me obligan, le doy porque los quiero bendecir. Ese es el concepto de justicia de la Biblia. Para que vayamos poniéndonos bien clarito, Entonces tu generosidad hace parte de tu testimonio de justicia. Yo quiero que identifiques una causa concreta donde puedas ayudar sistemáticamente, sostenidamente, niños, viudas, inmigrantes, presos, plantación de iglesia, terrenos para hacer iglesia, adecuaciones locativas. Es decir, tú tienes que entender que no solamente debes tener el plan de ser generoso, debes tener el proyecto de ser generoso. ¿Qué es el proyecto? Son las acciones concretas para cumplir el objetivo, el plan. Entonces, ¿cuál es el plan concreto que usted tiene? ¿A quién le voy a dar? ¿Por qué voy a dar? Desde la alegría, desde la libertad. Entonces, la generosidad no solo alivia al necesitado, también predica el evangelio. Cuando yo soy generoso, estoy predicando a Cristo. Estoy anunciando el evangelio. Número 5. El que le suple semilla al que siembra.
también les suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Subrayen: el que le suple semilla al que siembra. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios sostiene el ciclo de siembra y cosecha para que el generoso siga siendo canal de bendición. Eso es lo que significa. Dios siempre te va a dar las maneras y los recursos para que sigas sembrando. Eso lo hace el agricultor. Digamos, un agricultor que siembra maíz. Mira, esa cosa del maíz es muy interesante. Porque vamos a decir que tú siembras maíz tecnificado, una o dos hectáreas con microgoteo, esa técnica judía de sembrar. Ahí mismo va el abono, va el veneno, va todo de forma exacta lo que cada mata de maíz necesita. Eso es una cosa fantástica. El desierto floreció en Judea. Se cava un pozo o se tiene un tipo de aprovisionamiento para que haya huevo. En fin, la cosa es que en ese maíz que está allí, la persona decide venderlo seco, venderlo verde, o va a hacer los hilos. Lo que sea que haga, yo te voy a explicar una cosa. Siempre habrá para que un gusanito coma. Siempre habrá para que un pajarito llegue y coma. Y bueno, y si hay saíno, sí, la cosa está en peligro. Yo entiendo un poquito de eso del maíz, ¿sabe? He tenido mis aventuras con el maíz. Pero lo que te quiero decir es que la persona, si dice voy a recoger esas mazorcas verdes para venderlas para bollo de mazorca, él vende. Pero ¿sabe qué hace? Deja para él, regala, y además de eso le queda semilla para volver a sembrar. Ese es un pequeño ejemplo para decirte que no debes preocuparte por dar, porque el Señor siempre te suplirá la semilla. Siempre te suplirá el trabajo, siempre te suplirá el negocio, siempre te suplirá la oportunidad para que tú sigas sembrando bendición. Es decir, Dios es el que controla el ciclo de la ley de siembra y cosecha. Es un tema de la providencia. Él no falla. Y tú seguirás siendo un canal de bendición. Entonces, aquí es sobre todo crecimiento espiritual, no solo financiero. Entonces, Dios te da recursos para que no te detengas, sino para que sigas sembrando. Reflexiona en esto, ¿qué frutos de justicia está produciendo tu generosidad? ¿Qué frutos de justicia está produciendo tu generosidad? ¿Quién está comiendo por ti por un tiempo? ¿Qué enfermo está recibiendo un medicamento que no lo puede tener, aunque con todo y lo difícil que puede, o las dificultades que hay en nuestro sistema de salud? Realmente hay que decirlo, que hay cobertura al 100% para que cada enfermo en Colombia reciba un medicamento, así haya lío, pero lo hay. Podrá tener sus defectos, pero el modelo de salud colombiano es admirable. Solamente vaya a Estados Unidos y enférmese para que vea el lío. Le toca donar un riñón para que pague. Sino que los colombianos hablamos a veces por hablar, o nos dejamos llevar de una cosa y la otra. ¿Que hay defecto? Sí hay defecto, que lo demoran uno, sí, pero a cualquiera, así sea extranjero, vía urgencia, se le brinda atención en cualquier punto del territorio colombiano, dependiendo del nivel que tengan nuestros centros asistenciales. Así que no digamos mentira. Y creo que hablar mal también nos trae problemas más serios. Hay que bendecir lo que tenemos. No voy a hablar más porque no quiero meterme en temas políticos. Pero tu ofrenda, ¿qué fruto de justicia está produciendo? Unidad en la iglesia está creciendo, hay oportunidades. Mira qué linda oportunidad tenemos de embellecer este lugar, de seguir avanzando, todo el acondicionamiento acústico, equipos, esos son frutos de justicia. Ahora, produce el fruto de adoración. El principio clave es que el generoso nunca se seca, porque Dios lo alimenta para multiplicar el bien. No te vas a secar. Siempre tendrás. Bueno, hablaré la segunda parte de esto el próximo domingo. ¿Les parece? ¿Estamos bien así? Ya estamos bien así. Estamos bien así. Vamos a orar, hermano.